Se estaba poniendo azul. Grité, mirando impotente como mi hijo de 6 años, Oliver, se aferraba a su garganta, sus labios tomando un aterrador tono morado. El restaurante italiano estalló en caos mientras los demás comensales saltaban de sus asientos. Alguien gritaba pidiendo un EpiPen. Mi nombre es Madison Parker, y lo que debería haber sido una simple cena familiar se convirtió en mi peor pesadilla. Mi prima Diana estaba sentada frente a mí, con una máscara de preocupación fingida, aunque pude notar la ligera sonrisa que trataba de ocultar tras su mano. Seguro es solo ansiedad, dijo con calma mientras la respiración de Oliver se volvía cada vez más dificultosa. Siempre ha sido dramático con su supuesta alergia al maní. Franticamente busqué en mi bolso el EpiPen de Oliver, pero no estaba allí. Siempre lo guardaba en el pequeño bolsillo delantero, revisándolo obsesivamente antes de salir de casa. Siempre. Pero esta noche, de alguna manera, había desaparecido. ¿Buscando esto?, preguntó Diana, sacando el EpiPen de Oliver de su bolso de diseñador. Lo había encontrado en el baño del restaurante antes. Alguien debió de haberlo dejado caer. Mi sangre se heló mientras lo arrancaba de sus manos perfectamente manicuras. Más tarde recordaría este momento. Recordaría cómo ella se ofreció a lavar mi bolso cuando llevé a Oliver a lavarse las manos antes de la comida. Pero ahora, todo en lo que podía concentrarme era en salvar a mi hijo. La inyección del EpiPen funcionó rápido, pero Oliver todavía necesitaba atención médica de emergencia. Mientras los paramédicos lo subían a la ambulancia, escuché a Diana decirle a mis padres, quienes recién llegaban al restaurante. No entiendo lo que pasó. Le dije específicamente al mesero sobre su alergia al maní. Esto es terrible, pero algo no se siente bien. Diana había insistido en ordenar para toda la mesa, alegando que conocía los mejores platillos. Prácticamente obligó a Oliver a probar su salsa especial de pasta, diciendo: «Vamos, amigo. Solo un mordisco. Tu mamá te tiene demasiado asustado de la comida». En el hospital, el doctor confirmó lo que ya sabía. Oliver había sufrido una reacción alérgica severa al maní. Este nivel de reacción sugiere exposición directa, explicó la doctora Thompson con el rostro serio. No es contaminación cruzada. ¿Se le dio algo que contuviera maní? Pensé en la insistencia de Diana de que Oliver probara su salsa. Como prácticamente se la dio a cucharadas ella misma. Diana, que llevaba 6 meses diciendo a todos que yo inventaba las alergias de Oliver para llamar la atención. Diana, que me acusaba repetidamente de Munchausen por poder en reuniones familiares. Oficial, le dije al policía que tomaba nuestra declaración. Necesito que revisen las cámaras de seguridad del restaurante. No creo que esto haya sido un accidente. Diana siempre había sido la favorita de la familia, hermosa, exitosa y recién casada con un empresario rico. Cuando yo me convertí en madre soltera a los 23, ella fue la primera en criticar mi forma de criar a Oliver. Sus alergias, diagnosticadas a los 2 años, se convirtieron en su blanco favorito. Está siendo sobreprotectora, decía en los eventos familiares. Mi madre nunca me restringió lo que comía y me fue bien. Intentó darle a Oliver alimentos prohibidos, llamándome paranoica cuando intervenía. El hospital decidió que Oliver debía quedarse bajo observación durante la noche. Finalmente, mientras se dormía, con la respiración aún ronca pero estable, mi teléfono vibró con un mensaje del gerente del restaurante. Señora Parker, hemos revisado las grabaciones de seguridad de esta noche. Necesita ver esto. Es perturbador. La detective Santos llegó al hospital dentro de la hora, con su tablet en mano. Tenemos grabaciones desde múltiples ángulos, explicó con expresión grave, incluyendo la cocina. El primer clip mostraba a Diana llegando al restaurante 2 horas antes de nuestra reserva. Habló con alguien vestido de chef cerca de la entrada trasera, entregándole lo que parecía efectivo. El segundo clip la mostraba en el baño, claramente revisando mi bolso mientras yo ayudaba a Oliver a lavarse las manos. Pero fue la grabación de la cocina la que me hizo detener el corazón. Diana estaba allí, agregando algo a un plato específico de salsa de pasta. La hora coincidía con nuestro pedido. Hemos entrevistado al personal de cocina, dijo la detective Santos. Un hombre que decía ser un chef nuevo ayudó a preparar su mesa. Se fue de inmediato y nadie lo reconoció. Mis manos temblaban mientras veía la grabación otra vez. Lo planeó, susurré. Envenenó a mi hijo deliberadamente. Hay más,
dijo la detective Santos en voz baja. Encontramos esto mientras revisábamos su teléfono. Me mostró una serie de mensajes de texto entre Diana y alguien guardado como J. ayuda de cocina, con fechas de hace 3 meses, discutiendo pagos por ayudar con una prueba de alergia alimentaria y asegurarse de que pareciera un error del restaurante. Solo necesito probar que está mintiendo sobre sus alergias, había escrito Diana. Una vez que lo coma sin problemas, todos verán lo fraude que es Madison buscando atención. Como si eso no fuera suficiente, su teléfono contenía fotos de mi bolso desde distintos ángulos, tomadas evidentemente sin mi conocimiento, mostrando exactamente dónde guardaba el EpiPen de Oliver. Señora Parker, dijo la detective Santos, estamos tratando esto como intento de asesinato. El nivel de premeditación aquí. Fue interrumpida por un alboroto en el pasillo. Diana apareció, aún fingiendo ser la prima preocupada. Llegué tan pronto como escuché que Oliver se quedaría a pasar la noche, llamó, caminando hacia nosotros con un oso de peluche en las manos. La detective Santos dio un paso adelante, bloqueando su camino. Diana Wells, está bajo arresto por intento de asesinato y conspiración para causar daño corporal grave a un menor. El rostro de Diana palideció, luego se enrojeció de ira. Esto es ridículo. Estaba tratando de ayudar. Madison ha estado mintiendo sobre sus alergias durante años. Solo estaba demostrando un punto. Mientras la llevaban esposada, seguía gritando que lo hizo por la familia, por exponer mis mentiras. Pero lo que la investigación descubriría sobre la ayuda de Diana sacudiría a nuestra familia hasta sus cimientos. Los días posteriores al arresto de Diana revelaron una red de malicia calculada que dejó a toda nuestra familia atónita. La investigación de la detective Santos mostró que el incidente en el restaurante no era el primer intento de Diana de demostrar que Oliver fingía sus alergias. Encontramos un diario en su oficina, explicó, extendiendo fotos sobre la mesa del hospital. Ha estado documentando sus intentos durante meses. Las entradas me daban náuseas. Diana había estado contaminando sistemáticamente la comida de Oliver en reuniones familiares, comenzando con trazas de maní. Cuando esas exposiciones menores provocaban reacciones leves, convencía a todos de que eran solo ataques de ansiedad causados por mi sobreprotección. Mira cómo lo haces tener miedo de todo, decía. Mientras mi hijo desarrollaba urticaria misteriosa o dolor de estómago, ahora entendía por qué Oliver se enfermaba después de casi cada cena familiar. Pero lo más impactante lo descubrimos gracias al esposo de Diana, Mark. Encontró grabaciones en su oficina doméstica que mostraban a Diana practicando con distintas recetas, probando concentraciones de maní. Incluso había creado hojas de cálculo para rastrear los síntomas que esperaba ver. Pensé que trabajaba en su blog de cocina, le dijo a la policía con voz vacía. Decía que estaba desarrollando recetas aptas para alérgicos. No tenía idea. Yo la ayudé a instalar esa cámara. La investigación también descubrió su obsesión con casos de Munchausen por poder. Su historial de computadora mostraba cientos de horas investigando la condición. Se unió a foros en línea dedicados a exponer padres que fingían las condiciones médicas de sus hijos, construyendo un caso contra mí. La detective Santos explicó que planeaba usar la recuperación milagrosa de Oliver de sus supuestas alergias para lanzar una campaña en redes sociales sobre abuso médico infantil. La evidencia seguía aumentando. Diana había estado recolectando muestras de cabello de Oliver durante sus visitas, buscando rastros de medicamentos que estaba convencida yo le daba para enfermarlo. Incluso había contratado un investigador privado para seguirnos a las citas médicas. Luego llegaron los mensajes de su teléfono, decenas de conversaciones con miembros de un grupo en línea llamado Medical Truth Seekers. La animaban a investigar, ofreciendo consejos sobre cómo demostrar que yo fingía la condición de Oliver. Estás haciendo lo correcto, decía un mensaje. A veces tienes que ser cruel para ser amable. Una vez que exponga sus mentiras, recibirá la ayuda que necesita. Los miembros compartían técnicas para probar alergias falsas en niños, discutiendo dosis y métodos de contaminación alimentaria. Diana había tomado notas detalladas, planeando cada exposición con precisión clínica. Mis padres quedaron devastados. Siempre habían favorecido a Diana, a menudo tomando su lado cuando cuestionaba las alergias de Oliver. Ahora estaban sentados en la habitación del hospital, viendo a su nieto recuperarse, aplastados por el papel que habían tenido al permitir las acciones de Diana.
Deberíamos haberte escuchado, sollozó mi madre, sosteniendo la pequeña mano de Oliver. Todas esas veces que nos dijiste que algo no estaba bien, que Diana lo incomodaba, solo pensamos que estaba tratando de ayudar. El alergólogo de Oliver, la doctora Chen, revisó el diario de Diana y se horrorizó ante el patrón creciente. Cada exposición podría haberlo matado, explicó. Sus alergias no empeoraban por casualidad. Diana estaba sensibilizando sistemáticamente su sistema inmunológico con exposiciones repetidas. El ataque en el restaurante pudo haber sido fatal precisamente por esas pruebas previas. La fiscalía presentó múltiples cargos: intento de asesinato, agresión con intención de causar daño corporal grave, poner en peligro a un menor y conspiración. Los Medical Truth Seekers, los amigos de Diana, de repente se callaron, borraron sus cuentas y desaparecieron en las sombras de Internet. Pero Diana se negó a aceptar responsabilidad. Durante su primera aparición en el tribunal, se mantuvo en su postura de rectitud. Yo estaba tratando de salvarlo de ella, gritó, señalándome. Ella es quien lo está lastimando. Yo soy la única que se preocupó lo suficiente para probarlo. El juez no se impresionó. Señora Wells, sus acciones demuestran no preocupación, sino una obsesión peligrosa. Exponerse deliberada y repetidamente a un niño a sustancias que usted sabía que podrían matarlo no es ayuda. Esto fue tortura calculada. A Diana se le negó la fianza, siendo considerada un peligro para Oliver. Su esposo solicitó el divorcio al día siguiente, horrorizado por lo que ella había hecho bajo la apariencia de ayudar. Mientras Oliver se recuperaba, descubrimos más familias en la red de Medical Truth Seekers que habían sido objetivo de vigilantes médicos autoproclamados. Algunos niños terminaron en cuidados intensivos. Uno murió. El FBI inició una investigación sobre el grupo en línea. Sentada junto a la cama del hospital, viendo a Oliver dormir plácidamente después de otra ronda de tratamientos, pensé en todas las veces que dudé de mí misma por las acusaciones de Diana. ¿Cuántos otros padres habrían sufrido campañas similares de gaslighting médico? Pero la historia no había terminado. A medida que se acercaba el juicio, la abogada de Diana nos contactó con una revelación inesperada: no había actuado sola. Alguien más en nuestra familia la había estado ayudando todo el tiempo, alguien que nunca sospechamos. La revelación golpeó a nuestra familia como una bomba. La cómplice de Diana era su madre, mi tía Patricia, una enfermera retirada que tenía acceso a suministros médicos y conocimiento de cómo manipular síntomas de alergia. Había sido quien aconsejaba a Diana sobre dosis, proporcionaba materiales médicos y ayudaba a coordinar las pruebas. Encontramos un teléfono desechable en la casa de Patricia. La detective Santos explicó. Los mensajes entre ella y Diana tienen más de un año. Planeaban esto juntas, documentándolo todo como un experimento científico retorcido. Los mensajes son escalofriantes. Patricia había estado entrenando a Diana, usando su experiencia médica para que los ataques parecieran progresión natural de alergias. Incluso ayudó a falsificar algunos registros médicos de Oliver en una clínica donde todavía tenía contactos. El niño necesita ser liberado de los delirios de su madre, había escrito Patricia. A veces debemos ser crueles para salvar a alguien. Lo hice contigo cuando eras pequeña, y mira lo fuerte que te volviste. Esto provocó otra investigación, esta vez sobre los registros médicos de la infancia de Diana. Lo que salió a la luz fue un patrón generacional de abuso médico. Patricia había sometido a Diana a tratamientos innecesarios y enfermedades ficticias durante toda su infancia, creando al monstruo que luego liberó sobre Oliver. Durante el arresto de Patricia, se mantuvo fría y clínica. Yo estaba protegiendo a mi nieto, insistió. Madison le hace lo mismo que su madre le hizo a ella. Esto se hereda en las familias, ya sabes, Munchausen. Pero estaba equivocada. Mi madre, devastada por las acusaciones, proporcionó décadas de mis propios registros médicos, demostrando que no había patrón de enfermedades ficticias. Las alergias de Oliver eran reales, documentadas por múltiples médicos independientes desde su primera reacción siendo niño. La fiscalía ahora tenía un caso aún más fuerte. La participación de Patricia demostraba que los ataques no eran solo un intento mal orientado de una prima de ayudar. Eran una campaña calculada y médicamente informada de tortura contra un niño. En un giro inesperado, la abogada de Diana nos propuso un trato: testificaría contra su madre a cambio de una sentencia reducida.
La fiscalía explicó que el papel de Patricia como autoridad médica la hacía la parte más culpable. Su tía usó sus conocimientos médicos para dañar deliberadamente a un niño, explicó el fiscal. Entrenó a Diana para llevar a cabo estos ataques, explotando la traumática infancia de su propia hija para crear una cómplice. El juicio fue brutal. Expertos médicos testificaron sobre el patrón creciente de exposiciones y cómo cada prueba hacía más severas las alergias de Oliver. Las grabaciones de seguridad de múltiples eventos familiares mostraban a Patricia y Diana trabajando juntas, contaminando alimentos, intercambiando platos y creando distracciones mientras manipulaban las comidas de Oliver. El testimonio de Diana fue devastador. Describió cómo su madre la había convencido de que todas las condiciones médicas inusuales eran falsas, que padres como yo necesitaban ser expuestos por el bien de sus hijos. Habló de su propia infancia llena de gaslighting médico, como Patricia la hizo dudar de cada enfermedad, de cada dolor. Pensé que estaba ayudando, sollozó Diana en el estrado. Mi madre me dijo que eso era lo que parecía el amor, obligar a las personas a enfrentar la verdad, aunque les duela. Yo no entendía que ella era quien me enseñó a ignorar el dolor real. Patricia permaneció impasible, incluso cuando la evidencia se acumulaba. Todo lo que hice fue por el bien de la familia, declaró. A veces debemos cortar el cáncer del comportamiento buscador de atención, sin importar el costo. El jurado tardó solo 4 horas en llegar a sus veredictos. Patricia fue sentenciada a 15 años por su papel de mente maestra. Diana recibió 8 años con tratamiento psiquiátrico obligatorio. Ambas quedaron permanentemente prohibidas de tener contacto con Oliver. Después, nuestra familia comenzó el lento proceso de sanar. Las alergias de Oliver se estabilizaron una vez que cesaron las exposiciones secretas. Nos mudamos a una nueva casa, instalamos cámaras de seguridad y cambiamos todos nuestros proveedores médicos de emergencia. Mis padres se dedicaron a la defensa de la conciencia sobre alergias, ayudando a otras familias a reconocer y prevenir el abuso médico. Patrocinaron leyes que exigían mejores medidas de seguridad en restaurantes para prevenir la manipulación de alérgenos. Un año después del juicio, recibí una carta de la psiquiatra de Diana. Diana quería reunirse para disculparse en persona. Había sido diagnosticada con PTSD complejo por su propia infancia de abuso médico, finalmente recibiendo la ayuda que necesitaba para comprender lo que su madre le había hecho y lo que ella había hecho a Oliver. Rechacé la reunión. Algunas traiciones no se pueden perdonar, aunque se puedan entender. En cambio, me concentré en ayudar a Oliver a sanar, no solo físicamente, sino emocionalmente. Trabajamos con psicólogos infantiles para procesar el trauma y reconstruir su confianza en la familia y en la comida. Hoy, Oliver tiene 8 años y prospera. Ha aprendido a abogar por su propia salud, a confiar en las señales de su cuerpo y a entender que sus alergias son reales y válidas. Las cámaras de seguridad que captaron los crímenes de su tía y abuela ahora vigilan a un niño feliz y sano que sabe que está seguro en su hogar. A veces, por las noches, todavía reviso su respiración, atormentada por el recuerdo de aquella terrible noche en el restaurante. Pero luego recuerdo que las personas que lo lastimaron se han ido. Que el ciclo de abuso médico de nuestra familia terminó con la generación de mi hijo. Sobrevivimos a sus pruebas, a su retorcida versión del amor. Y al hacerlo, aprendimos la lección más importante: el verdadero amor protege. No busca debilidades. El verdadero amor cree en ti.